Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa programada para el día de hoy, 12 de abril. Nada más recordándoles que después de la intervención hay una ronda de preguntas y respuestas para que igual por chat, si nos quieren ir escribiendo para irlos este, enlistando. Y sin más, le dejo la palabra al señor Guadalupe Gálvez y Casa. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy, en Ginebra, Suiza, fue presentado el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas como consecuencia de la visita que realizó a México. Es una visita, la primera del comité, y que, acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, hace un escrutinio de la adscripción de México a la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Es un primer reporte que establece una serie de conclusiones, algunas de ellas preliminares, otras recomendaciones y otra serie de valoraciones muy importantes en materia de esta dramática crisis que se vive en México. Este comité visitó 13 estados en la República Mexicana y se entrevistó con una enorme diversidad de actores. Se entrevistó con actores del Estado mexicano, con víctimas, con especialistas, con colectivos y con visita en territorio. Este informe separa los hallazgos, pero quiero mencionar algunos por su importancia y su trascendencia. Y en particular para el Senado de la República, no solo responsable de atención de la política exterior, sino de seguimiento al trabajo en materia de organismos internacionales y en materia de derechos humanos. Habremos de darle un seguimiento muy puntual, muy específico, muy cercano a las recomendaciones que este comité acaba de emitir al Estado mexicano. Por principio, lo que tenemos que establecer es que el comité subraya la permanencia de la crisis, no solo de derechos humanos, sino la crisis de desapariciones en México. Establece claramente las consecuencias de la acción del crimen organizado como factor para la desaparición de personas, pero también establece con mucha claridad la participación de autoridades o de agentes del Estado en la Comisión de Desapariciones Forzadas. Subraya que esto puede ser también producto de la omisión o de la aquiescencia, es decir, que permite que esto suceda. Esto es un hecho importante porque quiere decir que el Estado mexicano tiene una responsabilidad por no hacer, es decir, por no evitar que esto suceda, por castigar a quien esto cometa o incluso en algunos casos con la participación activa en materia de complicidad por algunos agentes estatales. De hecho, el comité estuvo 12 días en México en su visita. Durante esos días se desaparecieron en nuestro país a 112 personas. El comité lo subraya en su informe. Durante la propia visita del comité, más de 100 personas fueron desaparecidas en México. Acorde con el registro público, estamos cercanos ya a los 100,000 personas desaparecidas, prácticamente rondando los 99,000. Y es un fenómeno de extraordinaria importancia porque no ha disminuido su presencia ni siquiera en este gobierno. Al contrario, el comité nos reporta con base en información de la Comisión Nacional de Búsqueda que en los últimos 5 años han desaparecido más de 8,000 personas en promedio cada año. Eso quiere decir cerca de 40,000 personas. De seguir la tendencia como va, durante la actual administración se va a cometer el mayor número de desapariciones de personas que es de los que se puede tener en el registro público. Esto es de extraordinaria gravedad porque entonces no solo está sucediendo esta dramática violación a los derechos humanos, este delito de lesa humanidad, este crimen contra la humanidad, que es la desaparición y la desaparición forzada de personas, en la guerra de Calderón o en la época de Peña, sino que muy infelizmente los esfuerzos del Estado mexicano no están siendo eficientes y suficientes para detener este cáncer en materia de la convivencia pacífica y en materia de un Estado democrático de derecho. Que en México se sigan presentando estos incidentes es de una extraordinaria gravedad. Y también el comité subraya no solo la crisis en materia de desapariciones, subraya la crisis forense. El gobierno mexicano la ha reconocido
pero ya estamos en un punto que no basta que reconozca, no basta en un punto que reconozca tanto la crisis de desapariciones forzadas como la crisis forense. Tiene que desplegar y detonar una política pública que enfrente esto, porque reconocerlo y no hacerlo eficiente y suficiente para revertirla, pues borda esencialmente en el cinismo. Es indispensable que se ponga una política pública a la altura y no gestos simbólicos, porque no se puede administrar de esa manera el dolor de las víctimas y no es lo que el Estado mexicano requiere para poder atender no solo la deuda con las víctimas, sino evitar el dolor de miles de familias que siguen esperando que sus hijos, sus hijas, sus familiares regresen a casa. Es decir, la crisis continúa y la crisis en materia forense, pues si bien tiene gestos simbólicos y algunos esfuerzos que resultan muy menores para el tamaño de la crisis. Es de subrayar, y quiero así también hacerlo, que el comité hace una especial mención respecto a que la militarización que vive México es una de sus preocupaciones. Subraya con mucha insistencia la pertinencia y la necesidad, como en carácter de recomendación, que se pueda repensar en el Estado mexicano el carácter y el sentido de la seguridad pública, de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de militarización y que se actúe claramente contra integrantes de las Fuerzas Armadas que han cometido violaciones graves a los derechos humanos que en general permanecen en la impunidad. El comité insiste y subraya el carácter civil de la Guardia Nacional y lo que es importante, un modelo de seguridad para prevenir y brindar seguridad a las y los ciudadanos. Es fundamental entonces que el Estado mexicano tome buena nota y me quiero referir en particular al presidente López Obrador para que la eventual reforma que quisiera presentar sobre la Guardia Nacional tenga atención de la recomendación que el Comité contra las Desapariciones Forzadas está haciendo al Estado mexicano. El comité claramente le está pidiendo al Estado mexicano que evite la militarización y que genere un carácter eminentemente civil de la Guardia Nacional, como por cierto es el mandato constitucional y así se decidió en el Senado de la República. Es fundamental no solo el subrayado que se hace en materia de la limitación de de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, sino que también hace mención de la importancia de que la CNDH como órgano autónomo pudiera fortalecer sus investigaciones que hoy las vemos tan disminuidas. El comité hace particular mención al trabajo en materia de las fiscalías y ubica ahí un fenómeno que es indispensable subrayar, que un organismo internacional como el comité diga que México se vive una impunidad estructural debería ser motivo de un foco de alarma. Debería ser más grave aún cuando acabamos de tener no solo una reforma judicial, sino una reforma a la ley. Este señalamiento no solo se refiere a la Fiscalía General, en particular a la Fiscalía General que dirige el fiscal Gerardo Manero, sino también a las fiscalías estatales. Es un poderosísimo llamado de atención de un organismo internacional de derechos humanos y yo pienso que el fiscal debe entonces poner buena atención que en lugar de estar persiguiendo a la familia de su hermano o a los científicos o algunos otros temas de índole personal, debería estar generando condiciones de atención a las miles de familias que hoy piden justicia por el tema de la desaparición de sus familiares. El comité subraya de manera importante que una de las razones de la impunidad para combatir este gravísimo delito y esta grave violación a los derechos humanos es la indebida actuación o la debilidad de la actuación de las fiscalías federales y estatales, incluso en la muy indebida colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda. Vimos incluso cuando el cabildeo y la discusión de la nueva ley, como la Fiscalía General de la República hacía todo un esfuerzo por no participar. Ha renunciado a su participación activa en los sistemas nacionales, en la atracción de delitos de desaparición forzada donde los estados no están avanzando. Me parece fundamental que el Senado de la República tome buena nota que la Fiscalía no está haciendo su labor y ejerza el Senado de la República su labor de monitoreo. Motivos de esta naturaleza deberían ser eficientes y suficientes para que el Senado estuviera ya pensando en la revocación de la confianza al fiscal Gers Manero.
No es posible que tengamos estas graves crisis y el fiscal esté atendiendo y distraído en otras cosas. Ha hecho el comité una serie de recomendaciones de corto, mediano y largo plazo, y le da al Estado mexicano un periodo de 4 meses para atender estas recomendaciones, y en función de cómo atienda el Estado mexicano, el comité dará seguimiento o hará pública más el informe completo. Hoy lo que vimos fue una síntesis de ese informe. Pero queremos entonces decir que en el Senado de la República estaremos muy atentos a lo que el Estado mexicano atienda. Sabemos que hay esfuerzos, pero en realidad son menores. La Comisión Nacional de Búsqueda está absolutamente disminuida, con un pequeño personal y con un muy reducido presupuesto operativo. En mayo del 19, cuando se volvió a instalar el Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente López Obrador ofreció que no habría límites a los recursos, y eso no ha sido más que una promesa incumplida, ha sido una traición a las víctimas y le ha dado la espalda a la verdad. Los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda son realmente pírricos, tiene un personal extraordinariamente reducido y se necesita recursos y política pública al tamaño de la crisis de un país que tiene hoy más de 3 veces las personas desaparecidas durante la dictadura argentina. Lo que México está viviendo es más de 3 veces la desaparición de personas que se cometieron cuando la dictadura argentina. Ese es el tamaño de la crisis, y de ese tamaño tiene que ser la actuación del Estado mexicano. Por supuesto que corresponde al orden federal, estatal y municipal, pero el principal es el orden federal en materia de presupuestos y capacidades operativas. Tendría que ser el nivel federal que estuviera generando una condición muchísimo más impresionante este proceso. Tendríamos que retomar la idea de un mecanismo internacional tipo CICIG que luchare contra la impunidad, y tendríamos que estar teniendo una mucho mayor colaboración con las víctimas. Es impensable que el presidente siga sin atender debidamente a las víctimas, que no las reciba, que no las atienda, que tengan que estar haciendo plantones, y que los colectivos de mujeres y hombres sean principalmente ellas y ellos, muchos en su calidad de víctimas, las que están buscando y haciendo los procesos principales de búsqueda de satisfacción de la verdad y de búsqueda de justicia. Hoy por hoy, lo que creo que es fundamental mandar como mensaje es que deberían las instituciones públicas estar a la altura de la dignidad, del coraje y del valor de los colectivos de víctimas. Vamos a promover que en el Senado de la República este informe pueda tener un puntual seguimiento, tanto en la Comisión de Organismos Internacionales, que coordina la senadora Nancy de la Sierra, integrante del Grupo Plural, para que podamos tener una reunión con los expertos del comité, y vamos también a hablar con la Comisión de Derechos Humanos para que podamos pedir la presencia de los servidores públicos relacionados con estos temas, para que nos den un informe de cómo es que van a cumplir desde el Estado mexicano estas recomendaciones. Por mi parte sería todo. Creo que es un informe fundamental. Todas y todos aquellos interesados en la labor de derechos humanos estamos obligados a conocer este informe, y termino subrayando una advertencia importante que hace el comité. El comité señala que hay un fenómeno de desaparición primera para hombres jóvenes de los 15 a casi los 40, pero el comité subraya que ha habido un incremento notable en la desaparición de niños y niñas y de mujeres. Están detonándose procesos perversos que están poniendo a mujeres jóvenes en riesgo y a niños y niñas. La capacidad del Estado mexicano obliga no solo a romper esas cadenas de impunidad y comisión de delitos, sino a proteger a niños, niñas y adolescentes, sobre todo mujeres, que están siendo víctimas de esta gravísima práctica. Por supuesto que quedo a su atención por si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador. Gerardo Sevilla, de Enfoque Noticias, pregunta, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en México? Gerardo, gracias. Mira, la verdad es que estamos viviendo una regresión muy preocupante. Si tú revisas con detalle y detenimiento distintos aspectos de la agenda de derechos humanos, debo decirte que de manera impensada, de manera triste y casi más allá de la decepción, lo que estamos viviendo en este sexenio es una descomposición y una regresión gravísima. Los temas, por ejemplo, que refieren a
la violencia, los homicidios, los feminicidios, las desapariciones van en constante aumento. El fenómeno de las desapariciones, como aquí se ha mencionado, no se detiene. El comité nos habla que en los últimos 15 años han sido desaparecidos 30 periodistas. Ni una sola de esas personas periodistas ha sido encontrada. Hay un fenómeno de violencia en contra de periodistas y personas defensores que ubica ya en poco más de la mitad de este sexenio a este como el más violento en materia de ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La crisis por la que atraviesa la niñez es de una enorme gravedad en pérdidas, no solo en lo que se refiere a educación, salud y atención, sino desmantelamiento del sistema de atención y su protección como el CIPINA. Algo así está sucediendo en lo que sucede con los movimientos de los derechos de las mujeres, los ataques al feminismo y la reducción del presupuesto público, incluso para los albergues para proteger a mujeres víctimas de violencia. El feminicidio se encuentra en sus más altos niveles y por supuesto que hay una enorme preocupación en materia de lo que se conoce como los DESCA, los derechos económicos, sociales y ambientales. Han sido subrayados en diversos espacios nacionales e internacionales la preocupación de la disminución de instituciones, de política pública y todo el trabajo de protección del medio ambiente. Por supuesto que preocupa el incumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de combate al cambio climático, es decir, lo que se conoce como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Preocupa enormemente la erosión y la disminución de la atención a los pueblos indígenas en este país y podríamos tener un largo etcétera. Yo debo confesarles que si bien no me adscribo al entendimiento que se llama esto 4T, yo no esperaba honestamente, que en este momento estuviéramos viviendo una regresión tan significativa, tan importante. Yo esperaba que este gobierno fuera un aliado y lo que estamos viendo es que tiene un discurso muy agresivo, pero tiene una práctica igual de omisión y de lejanía que está llevando a una regresión muy grave en materia de derechos humanos. Muchas gracias, senador. Si no hubiera alguna otra pregunta más, para ir concluyendo, si no nos va a pensar. Yo sí tengo, habla Gerardo Segura de TV Azteca, no sé si pudiera hacer algún par de preguntas. Buenas tardes, senador. En relación a la situación de la seguridad, ¿hay alguna opción que pudiera sacarnos de este atolladero, de esta pues dificultad en la que nos encontramos? Porque bueno, pues la inseguridad va apoderándose cada vez más en el país, de la sociedad. ¿Hay alguna vía de solución? ¿Considera usted que hay alguna vía de solución? ¿Cuál sería esta? Porque parece ser que en este gobierno pues no tenemos pues ninguna luz, digamos, al final del túnel que nos pueda dar una esperanza de que puedan mejorar las cosas. ¿Considera usted que hay una salida a esta situación? Y tengo un par de preguntas, si esto me lo permite, en otro tema. Sí. ¿Y quiere que conteste esta primera? Por favor, si fuera tan gentil. Gracias. Mire, justo la semana pasada presentamos un paquete de 10 reformas constitucionales en atención a presentar un modelo de seguridad ciudadana y democrática. Lo que creemos es que el enfoque, el modelo de seguridad que lleva este gobierno está absolutamente fracasado. Es para mí muy impensable, es muy inaceptable esta condición donde lo que está haciendo el actual gobierno es darle la razón al modelo Felipe Calderón, un proceso de militarización. Para mí es impensable, porque el presidente actual, el presidente López Obrador, sistemáticamente se opuso a la participación de los militares en labores de seguridad pública. Y lo que ahora tenemos es que los militares no solo están en labores de seguridad pública, sino tienen una presencia en todo tipo de orden. La violencia se ha incrementado y ese modelo está fracasado. Optamos en el Senado de la República por establecer un transitorio para que en 5 años se pudiera fortalecer a las policías civiles, profesionalizarlas y capacitarlas. Llevamos 3. Lo que va a pasar es que si sigue la tendencia como va, López Obrador nos va a decir que el ejército no puede regresar a sus cuarteles como había prometido. Lo que va a pasar es, como nos dijo Peña y como nos dijo Calderón, es que la gente quiere al ejército en las calles. Y eso no solo es un modelo fracasado, sino que es un modelo que continúa a la comisión grave de violaciones a los derechos humanos. Creemos que la alternativa tiene que pasar por un modelo civil, tenemos que avanzar y profesionalizar las policías. Este esfuerzo ha sido mínimo, casi nulo en la actual administración.
Creemos que tiene que atenderse de manera holística el proceso de justicia. Ya el comité, como mencioné, daba algunos indicadores de la impunidad estructural. Si no atendemos lo que están haciendo las procuradurías, entonces no va a haber manera. Y por supuesto que hay una serie de recomendaciones que se están haciendo en materia penitenciaria. Es decir, creemos que el modelo tiene que dar un vuelco estructural. Sí pensamos que tendría que haber una intervención de un mecanismo internacional tipo CICIG para ayudar en las gravísimas violaciones y que eso vaya rompiendo cadenas de literalmente estos pactos de corrupción e impunidad. Pensamos e insistimos en que esta reforma constitucional no solo es una alternativa a la militarización de la Guardia Nacional, sino un modelo de visión de Estado en materia de seguridad, y no podemos renunciar a esos niveles de violencia, no podemos renunciar a cerrar los ojos y voltear la cara cuando estamos viendo que en muchos lugares se está acelerando la violencia de las redes de macrocriminalidad. Lo que está pasando en lugares como Guanajuato, Michoacán, Chiapas y Veracruz es realmente de alarma, sin mencionar algunos otros lugares de la República. Hay espacios donde el narco cada vez controla más territorio, y si seguimos como vamos, lo que va a pasar, Gerardo, es que vamos a tener entonces una herencia de un narcoestado militarizado y autoritario. Eso no solo no genera más seguridad y más derechos, al contrario, genera mucho más violencia y mucho más miedo. Senador, ¿y tienen ya alguna fecha establecida o algún acercamiento para analizar cómo se llama todo el trabajo de la Guardia Nacional? Creo que todavía no tenían alguna fecha, ¿no? No sé si hay algún acercamiento ya para analizar este trabajo de la Guardia Nacional. Lo que usted subraya, Gerardo, es muy importante. Durante 5 sesiones, el informe de la Guardia Nacional fue bajado del orden del día. Y el Senado de la República no solo es el responsable, somos los responsables de aprobar el informe, sino de revisar la estrategia. La última sesión que tuvimos antes de Semana Santa hubo una enorme discusión por 2 motivos. La primera, por la necesidad de discutir ya ese informe. Hemos hecho una solicitud a la presidenta de la mesa, a la senadora Sánchez Cordero, para que este informe sea visto en la primera sesión regresando. Ella se comprometió a que el día 19 de abril, en la primera sesión regresando de Semana Santa, habríamos de discutir el informe. La segunda fue una discusión muy significativa por la Comisión de Delitos del comandante de la Guardia Nacional. Las ordenanzas militares y las leyes electorales prohíben la participación de militares en eventos de partidos políticos. Seguimos esperando el informe del comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, para que explique por qué en uniforme de campaña estaba en eventos de Morena. Eso es una comisión grave de delitos y puede tener la absoluta certeza que vamos a dar, si no es que denuncias penales, seguimiento puntual a las que ya se pudieron haber presentado. Senador, ¿me permite un par de preguntas sobre otros temas? Sí, por favor. Mire, una en relación a la cuestión de la reforma energética. Ya ve que está discutiéndose en la Cámara de Diputados con ciertas pues actitudes tal vez un poco tramposas de parte de Morena, pero la pregunta concreta, ahí en la oposición tiene, tengo entendido, alguna posibilidad de presentar una reforma pues al margen de la que está presentando el presidente de la República y Morena. ¿En el Senado habría alguna posibilidad de que se presentara algún proyecto también similar como lo considera la oposición en la Cámara de Diputados? ¿O acompañarían de alguna manera alguna propuesta de las que se estaría presentando por parte de la oposición en Cámara de Diputados? ¿O en el Senado habría alguna alternativa adicional de parte de ustedes, si es que la hay o tal vez no la haya? Hay una enorme discusión, Gerardo, de la reforma eléctrica. Nosotros somos Cámara revisora, no somos Cámara de origen. El proceso parlamentario obliga entonces a revisar lo que llegue. Lo que hemos dicho es que si no hay voluntad de construir una política de Estado, que significa construir acuerdos entre todas y todos, y la atención no solo de los compromisos ambientales y la generación de un modelo que sea, generemos energía limpia, generemos negocios limpios, generemos un modelo de energía con justicia social y atendamos los compromisos internacionales de México,
eso nos puede llevar a generar un gran fobaproa internacional. Si la propuesta del presidente de la República es que no se le mueve ni una sola coma, pues no va a pasar esa reforma. No sé, en la Cámara de Diputados, de manera muy tramposa, efectivamente, han movido la fecha. Ahora dicen que habrá sesión el domingo. Ojalá que no intenten hacer un encierre del Senado para que no puedan entrar legisladoras de oposición. Eso sería una derrota ética brutal, porque eran las más viejas prácticas del PRI, ¿no? Para evitar que se pudiera sesionar. Yo espero que los compañeros de Morena tengan memoria histórica y no recurran a una práctica que traicione su lucha. Esperaría una discusión abierta, tolerante, respetuosa, sí fuerte, pero sobre todo lo que esperaría es que hubiera voluntad de construir un acuerdo. Si la voluntad es no moverle en una coma, esa reforma en realidad no es una propuesta de reforma. Es un instrumento de campaña política, no es un instrumento de política pública. En el Senado sí hay discusión, le hablo por el Grupo Plural. Nosotros mismos estamos en la discusión de poder hacer adendas o modificaciones a lo que venga de la Cámara de Diputados, si es que hay voluntad de construir un acuerdo. Si no hay voluntad, pues lo que va a pasar es que nuestras propuestas no van a prosperar, pero tampoco habrán los votos para la modificación constitucional. Le anticipo que en el Senado de la República se ha dicho con mucha claridad, si no le cambian una coma, no van a tener nuestros votos. De acuerdo, senador, y agradeciendo su gentileza y su amabilidad por su tiempo. En relación al INE, pues sigue el golpeteo de alguna manera. Tal vez no valga la pena ni mencionarlo, pero por ejemplo, Pigmenio Ibarra hoy acusa al INE de no informar sobre la revocación de mandato. Parece algo perverso, pero la pregunta también concreta sería, ustedes cerrarán filas desde luego en la defensa de esta institución y bueno, pues tenemos entendido que no pasará nada que pudiera lesionar pues la estructura básica del Instituto Nacional Electoral ni una reforma que pudiera pues atentar contra el instituto. Yo creo que Epigmenio Ibarra, Mario Delgado y otros están procesando su frustración. Yo creo que esta farsa que se hizo el domingo fue una gran derrota. El presidente perdió más de 15 millones de votos de apoyo. Y entiendo por qué están preocupados. Y en lugar de entender en qué se equivocaron, buscan indebidamente culpar al INE. Yo pienso que ahora deben darle dos vueltas a su intento de sabotaje. Si hubieran generado las condiciones para que el INE pudiera instalar las casillas, si hubieran dado el presupuesto que se requirió, si hubieran dejado de atacarlo, pues tal vez el resultado hubiera sido otro. Hoy es el que es y tienen que asumir el costo de sus errores y de su soberbia. La verdad es que tienen motivo para estar preocupados. Con el 82% de abstención, 82% de abstención, y con la pérdida de la mitad de votos de apoyo al presidente, pues la verdad es preocupante. Teniendo todo el aparato, teniendo el gobierno federal, 18 gobiernos estatales, la violación sistemática de la ley, quisieron modificar la ley, atacaron las autoridades electorales, usaron recursos públicos, difundieron de manera ilegal en todo tiempo y querer culpar al INE, pues no es más que un espejito distractor y es esencialmente la explicación de su derrota, de su fracaso y de su frustración. Ninguna, y lo digo con claridad, ninguna reforma que busque debilitar al INE va a pasar. Eso creo que lo tienen claro y no es más que discurso para calentar la tribuna. Nada que signifique que el gobierno organice las elecciones va a prosperar. No vamos a permitir regresarnos a los tiempos de Díaz Ordaz o a los tiempos de Bartlett como secretario de Gobernación. Eso no va a pasar. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias a usted. No hay ninguna otra pregunta. Terminamos esta rueda de prensa, agradeciéndoles a todas y todos estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Que esté muy bien. Buena semana. Igualmente, muchas gracias.